El veterano Manuel Herrera reconoció en los ojos aterrorizados del enorme caballo blanco el mismo vacío que lo devoraba por dentro desde que regresó de la guerra. La compra impulsiva de aquel animal salvaje que todos consideraban peligroso transformaría su existencia rota de formas que jamás hubiera imaginado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en el video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El silencio de la madrugada era casi absoluto en la pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en la vieja estufa y los gemidos ahogados de Manuel, quien se retorcía entre las sábanas empapadas de sudor. Las pesadillas habían regresado, como cada noche desde que volvió de la guerra. Su cuerpo estaba en casa, pero su mente seguía atrapada en el infierno que había vivido durante 3 años en el frente. El estruendo de las bombas, los gritos desesperados de sus compañeros, el olor a pólvora y sangre, todo se repetía en su cabeza con una nitidez aterradora. Despertó sobresaltado, con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Miró el reloj, las 4:27 de la madrugada. Era inútil intentar volver a dormir. Se levantó pesadamente, sus músculos protestando por el movimiento brusco, y se dirigió hacia la cocina. El médico le había recetado pastillas para dormir, pero Manuel las había abandonado después de que lo dejaran aturdido durante días enteros. Prefería el insomnio a la sensación de vivir en una niebla constante. Mientras el agua para el café comenzaba a hervir, Manuel se acercó a la ventana. La luna iluminaba tenuemente los campos que rodeaban su cabaña, una propiedad que había heredado de su abuelo y a la que había regresado buscando paz después de su baja médica del ejército. La tierra estaba descuidada, no había tenido ni la energía ni la motivación para trabajarla desde su regreso hace 8 meses. Al igual que su vida, el rancho era apenas una sombra de lo que alguna vez fue. «Otro día más», murmuró, mientras observaba cómo el cielo comenzaba a aclararse lentamente en el horizonte. Su voz sonaba extraña en el silencio, áspera por el desuso. Desde que había vuelto, apenas hablaba con nadie. El pueblo estaba a media hora en coche, y él solo iba cuando era absolutamente necesario. La gente lo miraba con una mezcla de lástima y curiosidad que le resultaba insoportable. Preferían al joven alegre y lleno de esperanza que se había marchado a servir a su país, no al hombre sombrío y callado que había regresado. El café amargo le quemó la garganta, pero agradeció la sensación. Al menos era real, algo a lo que aferrarse en medio de la bruma de recuerdos y pesadillas que lo perseguían. Tomó el periódico local que había recogido ayer, más por costumbre que por interés, y lo hojeó distraídamente. Un pequeño anuncio en la esquina de la página captó su atención. Subasta de ganado y caballos este sábado. Rancho Esperanza. Manuel no había montado desde que era adolescente, cuando su abuelo aún vivía y el rancho estaba lleno de vida. Por un instante, recordó la sensación de libertad que experimentaba galopando por los campos, el viento en su rostro y la conexión silenciosa con el animal. Fue uno de los pocos recuerdos no contaminados por la guerra que aún conservaba. Quizás era una locura, pero decidió ir. No porque necesitara un caballo, apenas podía cuidar de sí mismo, sino porque necesitaba algo, cualquier cosa, que lo sacara de la rutina de soledad y pesadillas en la que se había sumido. El sábado amaneció sorprendentemente claro para ser octubre. Manuel se vistió con la misma ropa gastada que usaba siempre, jeans desgastados, camisa de franela y la vieja chaqueta militar que, irónicamente, era lo único que conservaba de su tiempo en el ejército. Condujo los 30 kilómetros hasta el rancho Esperanza en su destartalada camioneta, preguntándose todo el camino qué demonios estaba haciendo. La subasta ya había comenzado cuando llegó.
Decenas de rancheros y compradores se agolpaban alrededor de un improvisado ruedo donde los animales eran presentados uno a uno. Manuel se mantuvo alejado de la multitud, observando desde la distancia. No había venido con la intención de comprar. Solo quería sentir algo diferente a la apatía y el miedo que lo consumían cada día. «Y ahora, señoras y señores, tenemos algo especial», anunció el subastador, un hombre de voz potente y sombrero gastado. «Este es Tormenta, un Mustang salvaje capturado en las montañas del norte. 4 años, nunca ha sido montado, pura fuerza y espíritu. ¿Quién se atreve con este magnífico ejemplar?» Un murmullo recorrió la multitud cuando 2 hombres arrastraron al caballo hasta el centro del ruedo. Era enorme, mucho más grande que los otros caballos subastados, con un pelaje blanco como la nieve que brillaba bajo el sol, pero lo que captó la atención de Manuel fueron sus ojos, oscuros, fieros y aterrorizados. El animal se resistía violentamente, lanzando coces y relinchando con furia, mientras los hombres luchaban por mantenerlo controlado. «Empezamos con $200. ¿Quién da 200 por este espléndido animal?», gritó el subastador. El silencio se apoderó del lugar. Nadie levantó la mano. El caballo seguía retorciéndose, salvaje e indomable. «Vamos, señores, es un ejemplar único. Solo necesita un poco de disciplina», insistió el subastador. «Ese animal es peligroso», gritó alguien. «Deberían sacrificarlo antes de que mate a alguien». Manuel sintió que algo se removía en su interior. Reconoció en los ojos del caballo el mismo terror que él mismo sentía cada noche, el mismo pánico, la misma desesperación. Sin pensarlo, levantó la mano. «200», dijo, su voz apenas audible. El subastador lo miró sorprendido. «Tenemos 200. ¿Alguien ofrece 250? Nadie más pujó. Todos los presentes miraban a Manuel como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez así era. «Vendido al caballero de la chaqueta militar por $200, sentenció el subastador, visiblemente aliviado por deshacerse del animal problemático. Cuando Manuel se acercó para reclamar su compra, uno de los hombres que sujetaba al caballo lo miró con una mezcla de lástima y burla. «Buena suerte, amigo. Este demonio blanco te matará antes de que puedas ponerle una silla». Manuel no respondió. Se limitó a observar al caballo, que seguía resistiéndose ferozmente. Sus miradas se encontraron por un instante, y Manuel sintió una conexión inexplicable. Ambos estaban rotos, ambos estaban asustados, ambos habían sido arrancados de sus mundos y arrojados a uno que no comprendían. «Te llevaré a casa», murmuró, más para sí mismo que para el animal. El traslado fue una pesadilla. El caballo se negó a entrar en el remolque que había alquilado, y cuando finalmente lograron introducirlo a base de empujones y cuerdas, no dejó de cocear y relinchar durante todo el trayecto. Cuando llegaron al rancho, Manuel abrió el remolque, y el animal salió disparado hacia el viejo corral, donde se detuvo jadeando, con los ojos desorbitados por el miedo. Manuel lo observó desde la valla. ¿Qué había hecho? No tenía ni idea de cómo manejar a un caballo salvaje. Apenas podía manejar su propia vida, pero ya era tarde para arrepentimientos. Ahora eran 2 almas perdidas compartiendo un espacio, 2 seres traumatizados intentando sobrevivir día a día. «Supongo que solo somos tú y yo ahora», dijo Manuel apoyándose en la valla del corral. El caballo lo miró desde el extremo opuesto, receloso y alerta. «Yo tampoco confío en nadie, así que te entiendo». Esa noche, mientras las pesadillas lo asaltaban como siempre, Manuel escuchó el relincho del caballo desde el corral. Un sonido que, extrañamente, resonaba con sus propios gritos silenciosos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente solo en su agonía. Los primeros días con Tormenta fueron un desafío constante. El caballo permanecía en el extremo más alejado del corral, rehusándose a acercarse,
cuando Manuel le llevaba agua y comida. En cuanto veía al hombre aproximarse, el animal agachaba las orejas y tensaba los músculos, listo para atacar si se sentía amenazado. Manuel dejaba los cubos en el suelo y se retiraba lentamente, observando desde lejos cómo el caballo esperaba a que estuviera a una distancia prudencial antes de acercarse cautelosamente a beber o comer. «Paciencia», se repetía Manuel cada mañana mientras observaba al animal desde la valla. «Ambos necesitamos tiempo». Una semana después de la llegada de Tormenta, Manuel recibió la visita inesperada de Elena, la veterinaria del pueblo. Era una mujer de unos 40 años, de rostro amable y mirada directa, que había tratado a los animales de la región durante más de una década. «Me enteré de que compraste el Mustang de la subasta», dijo sin rodeos después de bajarse de su camioneta. «Vine a ver si necesitabas ayuda». Manuel frunció el ceño, incómodo ante la presencia inesperada. No le gustaban las visitas sorpresa ni tener que hablar con desconocidos. «Estamos bien», respondió secamente. Elena ignoró su tono y caminó directamente hacia el corral. «He oído historias sobre este caballo. Dicen que es imposible de domar». «No estoy intentando domarlo», replicó Manuel, siguiéndola a regañadientes. Solo quiero que esté bien». La veterinaria lo miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Se limitó a observar a Tormenta, que se mantenía alerta en el extremo opuesto del corral. «Es un ejemplar magnífico», comentó, «pero está asustado y confundido. Los Mustangs salvajes no están acostumbrados a los límites, a estar encerrados. Para él, este corral es una prisión». Las palabras resonaron en Manuel, quien conocía bien la sensación de estar atrapado, aunque sus barrotes fueran invisibles. «¿Qué sugieres?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por pedir consejo. «Tiempo y espacio», respondió Elena. «No intentes forzar nada. Sé constante. Deja que se acostumbre a tu presencia. Un animal así ha vivido según sus propias reglas toda su vida. Necesita aprender que no todos los humanos representan una amenaza». Antes de marcharse, Elena dejó algunos medicamentos para desparasitar al caballo y unas vitaminas. «Añádelas a su agua cuando puedas, y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Manuel asintió, agradecido a pesar de su reticencia inicial. Cuando la camioneta de Elena desapareció en el camino de tierra, se quedó mirando a Tormenta, que parecía más tranquilo ahora que la extraña se había ido. «Parece que ninguno de los dos es bueno con las visitas», murmuró. Esa noche, Manuel tuvo una de sus peores pesadillas. Estaba de nuevo en el desierto, bajo el sol abrasador, cuando el convoy en el que viajaba pisó una mina. La explosión, los gritos, el olor a carne quemada y metal fundido. Se despertó gritando, empapado en sudor frío, con el corazón a punto de estallarle en el pecho. Salió de la cabaña en busca de aire, intentando alejar las imágenes que aún bailaban ante sus ojos. La luna iluminaba el corral donde Tormenta permanecía inquieto, como si hubiera percibido su angustia. El caballo lo miró fijamente, y por un instante, Manuel sintió que el animal comprendía su dolor. «Tú también tienes pesadillas, ¿verdad?», susurró. A la mañana siguiente, impulsado por una energía renovada, Manuel comenzó a reparar las vallas caídas y a limpiar los establos abandonados. Trabajó durante horas, desmalezando, clavando tablas, reparando el techo. El esfuerzo físico le ayudaba a mantener a raya los recuerdos y a conciliar mejor el sueño por las noches. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja con Tormenta, que observaba sus movimientos desde el corral. «Mi abuelo construyó este lugar con sus propias manos», le contaba mientras clavaba una tabla. «Decía que un hombre necesita un propósito para sentirse vivo». Poco a poco, establecieron una rutina. Cada mañana, Manuel limpiaba el corral
y rellenaba los cubos de agua y comida. Luego trabajaba en las reparaciones mientras Tormenta lo observaba. Al principio, el caballo se mantenía alejado, pero con el paso de los días, la distancia entre ellos comenzó a reducirse gradualmente. Una tarde, mientras Manuel reparaba un poste cercano al corral, notó que Tormenta se había acercado más de lo habitual. El caballo estaba a solo unos metros, observándolo con atención. Manuel continuó trabajando, fingiendo no haberlo notado, pero su corazón latía acelerado. Era el mayor acercamiento desde que lo había traído a casa. «Las herramientas de mi abuelo aún funcionan perfectamente», comentó sin mirar directamente al animal. Él decía que las cosas bien hechas duran toda la vida. Para su sorpresa, Tormenta no retrocedió. Se quedó allí, observándolo, como si encontrara algo fascinante en el sonido de su voz o en sus movimientos pausados. Ese pequeño avance dio a Manuel una sensación que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Esa noche, antes de acostarse, se detuvo junto al corral y extendió su mano abierta por encima de la valla, sin intentar tocar al caballo, solo ofreciéndole la oportunidad de acercarse si lo deseaba. Tormenta se aproximó cautelosamente, receloso pero curioso. Olisqueó el aire a unos metros de distancia, evaluando la situación. Manuel permaneció inmóvil, respirando lentamente. Tras lo que pareció una eternidad, el caballo dio un paso adelante, y por un breve instante su hocico rozó los dedos de Manuel antes de retroceder rápidamente. Ese fugaz contacto envió una oleada de emoción a través de Manuel. Era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Las semanas siguientes trajeron más pequeños avances. Tormenta comenzó a acercarse cuando Manuel le llevaba la comida, ya no huía cuando lo veía entrar al corral e incluso permitía que le hablara desde una distancia cada vez menor. Manuel, por su parte, empezó a sentir que sus días tenían un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Una tarde, después de terminar las reparaciones del establo, Manuel tomó una decisión impulsiva. Abrió la puerta del corral y se sentó en el suelo, en el centro, con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre sus rodillas. «Tu turno», dijo suavemente. «Tú decides si te acercas o no». Tormenta lo observó con cautela, moviendo las orejas nerviosamente. Durante casi una hora, ambos permanecieron inmóviles, evaluándose mutuamente. El sol comenzaba a ponerse cuando el caballo dio un paso hacia Manuel, luego otro y otro más. Se detuvo a 1 metro de distancia, su respiración agitada, sus ojos aún desconfiados pero ya no aterrorizados. Manuel no se movió, apenas respiraba. El caballo extendió su cuello y lentamente acercó su hocico hasta rozar el hombro del hombre. El contacto duró apenas 1 segundo antes de que Tormenta retrocediera, pero fue suficiente para que Manuel sintiera que algo se desataba en su interior. Una emoción olvidada, enterrada bajo capas de trauma y dolor. Esa noche, por primera vez en años, Manuel no tuvo pesadillas. Soñó con campos abiertos y un caballo blanco galopando libremente bajo el cielo azul. A la mañana siguiente, Elena regresó para ver cómo evolucionaba la situación. Se sorprendió al encontrar a Manuel esperándola en el camino de entrada, con una expresión más relajada que la vez anterior. «Ha habido progresos», dijo simplemente, guiándola hacia el corral. Cuando llegaron, Tormenta se acercó a la valla, manteniendo su distancia, pero sin la tensión extrema que había mostrado antes. Elena observó al animal y luego a Manuel, notando algo diferente en ambos. «Parece que se están entendiendo», comentó. Manuel asintió levemente. «Creo que empezamos a hablar el mismo idioma». «¿Y cuál es ese idioma?», preguntó Elena con genuina curiosidad. Manuel miró al caballo blanco,
que ahora pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. El de quienes han sido heridos y aún están aprendiendo a confiar de nuevo. A medida que el otoño avanzaba tiñendo los campos de tonos dorados y cobrizos, la relación entre Manuel y Tormenta se fortalecía día a día. Ya no era inusual ver al caballo acercarse a la valla cuando Manuel aparecía con el alimento matutino, o incluso permitir que le acariciara brevemente el cuello mientras comía. Estos pequeños triunfos, insignificantes para cualquier otra persona, eran para Manuel victorias monumentales que iluminaban sus días cada vez más oscuros y fríos. El rancho también comenzaba a mostrar signos de vida renovada. Manuel había reparado la mayor parte de las vallas, limpiado los establos y comenzado a restaurar el viejo granero. El trabajo físico le ayudaba a mantenerse ocupado y a canalizar la energía nerviosa que frecuentemente lo asaltaba. Por las noches, caía exhausto en la cama, y aunque las pesadillas no habían desaparecido por completo, ya no lo atormentaban con la misma intensidad. Una mañana particularmente fría, Manuel decidió intentar algo nuevo. Llevó un cepillo al corral y, hablando suavemente, se acercó a Tormenta. «Vamos a ver si hoy me dejas ayudarte un poco», murmuró, mostrándole el cepillo para que pudiera olerlo. «Tu pelaje necesita atención, amigo». Tormenta se mantuvo alerta pero no retrocedió. Sus ojos seguían cada movimiento de Manuel, evaluando constantemente si representaba una amenaza. Con movimientos lentos y deliberados, Manuel comenzó a cepillar el costado del animal, con trazos suaves y rítmicos. Al principio Tormenta se tensó, pero gradualmente se relajó, como si comprendiera que aquella extraña sensación era en realidad placentera. «¿Ves? No es tan malo, ¿verdad?», sonrió Manuel, sintiendo que su propio cuerpo se relajaba al ritmo de los movimientos del cepillo. Fue en ese momento de calma cuando el estruendo comenzó. A lo lejos, un grupo de cazadores había iniciado su jornada y los disparos resonaron por todo el valle como pequeñas explosiones. El efecto fue inmediato y devastador. Manuel se paralizó. El cepillo cayó de sus manos y su mente lo transportó de vuelta al desierto, a la emboscada que había acabado con la vida de la mitad de su unidad. Su respiración se aceleró, el sudor frío recorrió su espalda y sus piernas flaquearon, haciéndolo caer de rodillas. Tormenta reaccionó con igual terror. El caballo se encabritó, relinchando salvajemente, y comenzó a galopar frenéticamente alrededor del corral, golpeando las vallas con su cuerpo en un intento desesperado por escapar. Los disparos continuaron, cada uno resonando como un martillo contra la frágil calma que ambos habían construido en las últimas semanas. Manuel, atrapado en su flashback, apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Estaba de nuevo en medio del fuego cruzado, viendo caer a sus compañeros, escuchando sus gritos de dolor. Intentó arrastrarse hacia un lugar seguro, pero sus músculos no respondían. El pánico lo había paralizado por completo. Fue el relincho desesperado de Tormenta lo que finalmente lo trajo de vuelta a la realidad. El sonido penetró la niebla de terror que lo envolvía, recordándole dónde estaba y quién necesitaba su ayuda. Con un esfuerzo sobrehumano, Manuel se obligó a ponerse de pie, temblando violentamente. «Tranquilo, tranquilo», susurró con voz quebrada, intentando acercarse al caballo que seguía galopando frenéticamente. «Son solo cazadores. Estamos a salvo. Estamos a salvo». No estaba seguro si hablaba con Tormenta o consigo mismo, quizás con ambos. Los disparos se hicieron más distantes a medida que los cazadores se alejaban, pero el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente logró acercarse a Tormenta, el animal estaba cubierto de sudor, con pequeñas heridas donde se había golpeado contra la valla, y temblaba incontrolablemente. Manuel extendió una mano temblorosa hacia él. «Lo sé», murmuró. «Yo también lo siento».
El ruido, el miedo, lo entiendo. Sorprendentemente, Tormenta no huyó. Tal vez demasiado agotado para intentarlo, o quizás reconociendo en Manuel el mismo terror que él sentía, el caballo permitió que se acercara. Manuel apoyó suavemente su frente contra el cuello del animal, y ambos permanecieron así, temblando juntos, dos almas heridas buscando consuelo en la presencia del otro. Ese episodio marcó un antes y un después en su relación. El trauma compartido había creado un vínculo más profundo que cualquier rutina diaria podría haber forjado. A partir de ese día, Tormenta pareció reconocer en Manuel no solo a un cuidador, sino a un compañero de sufrimiento, alguien que entendía el miedo irracional, los sobresaltos ante ruidos inesperados, la necesidad de espacio y tiempo para sanar. Los días siguientes fueron difíciles. El incidente había desencadenado una serie de pesadillas más intensas para Manuel, quien pasaba horas sentado en el porche en medio de la noche, incapaz de volver a dormir. Tormenta también mostraba secuelas, sobresaltándose ante el menor ruido y mostrándose más receloso que antes. Una tarde, Elena apareció nuevamente, esta vez trayendo medicamentos para las heridas que Tormenta se había hecho contra la valla. Manuel le contó lo sucedido, sorprendiéndose a sí mismo por su apertura. Los dos sufrieron un episodio de estrés postraumático, explicó Elena mientras aplicaba un ungüento en los cortes del caballo. Es normal después de lo que ambos han vivido. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Manuel refiriéndose a su propio pasado que no había compartido con ella. Elena lo miró con comprensión. Mi hermano estuvo en la guerra, volvió diferente, igual que tú. Los mismos ojos, la misma tensión constante, como si siempre esperara que algo terrible ocurriera. Manuel desvió la mirada, incómodo ante la idea de ser tan transparente. No es debilidad, Manuel, añadió ella suavemente. Es una herida, como cualquier otra, solo que no se ve a simple vista. Algunas heridas nunca sanan, respondió él casi en un susurro. No completamente, concedió Elena, pero se aprende a vivir con ellas, y a veces encontramos ayuda en los lugares más inesperados. Miró significativamente hacia Tormenta, que se había mantenido sorprendentemente tranquilo durante el tratamiento. Cuando Elena se marchó, Manuel decidió liberar a Tormenta del corral. Abrió la puerta y se apartó, permitiendo que el caballo saliera si así lo deseaba. El animal avanzó cautelosamente hacia la salida, olfateando el aire como si sospechara una trampa. Una vez fuera, miró a su alrededor, claramente tentado por el espacio abierto y la posibilidad de huir. Manuel contuvo la respiración. Una parte de él esperaba, incluso entendía, que Tormenta se marchara. Después de todo, ¿qué le ofrecía más que un refugio temporal con un hombre tan roto como él mismo? Tormenta dio unos pasos, probando su libertad. Luego, para sorpresa de Manuel, el caballo se detuvo y miró hacia atrás como si esperara que lo siguiera. Manuel salió lentamente del corral y se acercó al animal, que no retrocedió. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, extendiendo una mano. En respuesta, Tormenta dio un paso hacia él y rozó su hocico contra la palma extendida de Manuel. Fue un gesto tan simple pero tan cargado de significado que Manuel sintió que algo se desanudaba en su pecho. Una tensión que había llevado durante tanto tiempo que ya ni siquiera la reconocía. Juntos, hombre y caballo, caminaron lentamente por los campos del rancho. No había prisa, no había expectativas, solo el presente y la compañía mutua. El sol de la tarde bañaba el pelaje blanco de Tormenta, haciéndolo brillar como plata pulida contra el horizonte dorado. Por primera vez desde su regreso, Manuel sintió que pertenecía a algún lugar, que quizás, después de todo, había esperanza para ambos. El invierno llegó con fuerza a la región,
cubriendo los campos con un manto blanco que transformó por completo el paisaje del rancho. Las mañanas amanecían envueltas en una neblina helada que apenas dejaba ver más allá del porche, y las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el crujir de la madera en la estufa y el ocasional relincho de tormenta desde el establo. Manuel había acondicionado el viejo establo para que el caballo pudiera guarecerse del frío y las nevadas. A pesar de su inicial resistencia a los espacios cerrados, Tormenta había comprendido rápidamente que aquel refugio lo protegía de las inclemencias del tiempo. Ahora entraba y salía libremente, y parecía especialmente satisfecho cuando Manuel le proporcionaba heno fresco y agua tibia cada mañana. La rutina invernal les había impuesto un ritmo diferente. Ya no había largos paseos por los campos, ahora cubiertos de nieve, pero habían encontrado nuevas formas de fortalecer su vínculo. Manuel pasaba horas en el establo, cepillando meticulosamente el espeso pelaje blanco de Tormenta, contándole historias de su niñez en el rancho, o simplemente compartiendo un silencio cómodo que ya no pesaba como antes. Una tarde particularmente fría, mientras Manuel reemplazaba una tabla dañada en el establo, notó que Tormenta parecía inquieto. El caballo golpeaba repetidamente el suelo con sus cascos y movía la cabeza de forma errática, como si intentara comunicar algo. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Manuel, dejando a un lado sus herramientas. Tormenta relinchó, mirando insistentemente hacia la entrada del establo. Manuel se acercó a la puerta y observó el exterior. La nieve caía con fuerza, formando remolinos que dificultaban la visibilidad, y el viento aullaba entre los árboles desnudos. No parecía haber nada inusual, pero la inquietud del caballo lo alertó. «¿Oyes algo que yo no puedo oír?», murmuró, intentando aguzar sus sentidos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un débil mugido apenas perceptible entre el silbido del viento. Manuel entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la cortina de nieve. A lo lejos, cerca del límite de su propiedad, distinguió una forma oscura que contrastaba con la blancura del paisaje. Sin pensarlo dos veces, Manuel tomó su abrigo y una cuerda. «Quédate aquí», le dijo a Tormenta, aunque sabía que el caballo difícilmente obedecería tal orden si decidía seguirlo. La nieve le llegaba casi hasta las rodillas, dificultando cada paso. El viento helado le cortaba la cara como pequeñas cuchillas, pero Manuel avanzó con determinación hacia la mancha oscura, que ahora identificaba claramente como una vaca. Al acercarse vio que el animal estaba atrapado en un montículo de nieve, luchando inútilmente por liberarse. Probablemente había vagado desde alguna granja vecina, desorientada por la tormenta. Manuel intentó acercarse, pero la vaca, aterrorizada, mugía y se sacudía violentamente, hundiéndose aún más en la nieve. El esfuerzo por liberarla sola sería inútil. Necesitaba ayuda y pronto, antes de que el animal muriera congelado. Un relincho familiar lo hizo volverse. Tormenta había salido del establo y avanzaba trabajosamente por la nieve hacia él. Manuel sintió una oleada de alivio al ver al caballo. «Necesito tu ayuda, amigo», dijo, acercándose a Tormenta. Con cuidado ató un extremo de la cuerda alrededor del cuello del caballo y el otro alrededor de sus propios hombros. Era la primera vez que intentaba algo así. Hasta ahora, todos sus avances con Tormenta habían sido en términos de confianza y proximidad, pero nunca había tratado de utilizar al caballo para una tarea específica. No sabía si funcionaría, si el animal entendería lo que necesitaba de él, o si se asustaría y huiría. «Confía en mí», murmuró Manuel, acariciando el cuello de Tormenta. «Y yo confiaré en ti». Con la cuerda firmemente atada, Manuel se acercó nuevamente a la vaca y esta vez logró rodearla con sus brazos. El animal se debatía, pero estaba demasiado agotado para ofrecer mucha resistencia. «Ahora, Tormenta»,
gritó Manuel. ¡Tira! Para su sorpresa y alivio, el caballo pareció entender. Tormenta retrocedió lentamente, tensando la cuerda y proporcionando la fuerza necesaria para que Manuel pudiera levantar parcialmente a la vaca y sacarla del montículo de nieve. Fue un esfuerzo conjunto, perfecto en su sincronización, como si hubieran realizado aquella maniobra cientos de veces. Cuando finalmente lograron liberar al animal, Manuel sentía que los brazos le ardían y las piernas apenas lo sostenían, pero una sensación de triunfo lo invadió. Miró a Tormenta, que se había acercado nuevamente, y vio en sus ojos algo que nunca había notado antes: orgullo. El caballo parecía tan satisfecho con lo que habían logrado como él mismo. «Lo hicimos», sonrió Manuel acariciando a Tormenta. «Lo hicimos juntos». La vaca, aunque agotada, parecía estar bien. Manuel la guió hacia el establo, donde la acomodaría hasta que la tormenta amainara y pudiera devolverla a su dueño. Esa noche, mientras la tormenta rugía en el exterior, Manuel permaneció en el establo, asegurándose de que tanto Tormenta como la vaca rescatada estuvieran cómodos. Sentado sobre un fardo de heno, observaba cómo el caballo ocasionalmente se acercaba a la vaca, como verificando que estuviera bien. «Eres un héroe, ¿sabes?», le dijo a Tormenta. «Nunca pensé que llegaríamos a esto cuando te compré en aquella subasta». En ese momento, Manuel comprendió cuánto habían avanzado ambos. El caballo salvaje que una vez quiso escapar a toda costa, ahora trabajaba junto a él para salvar a otro animal, y él, que había regresado de la guerra como una sombra de sí mismo, incapaz de conectar con nada ni nadie, ahora sentía una satisfacción que creía perdida para siempre. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y un sol brillante que hacía centellear la nieve como si estuviera cubierta de diminutos diamantes. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un mundo silencioso y transformado. Manuel llamó a los ranchos vecinos y pronto identificó al dueño de la vaca, un granjero llamado Roberto que vivía a unos kilómetros de distancia. Cuando Roberto llegó para recuperar a su animal, no podía creer lo que Manuel le contaba. «¿Me estás diciendo que tú y ese caballo salvaje rescataron a mi lucero de la tormenta?», preguntó, mirando con asombro a Tormenta, que observaba la escena desde una distancia prudencial. Manuel asintió. No lo habría logrado sin él. Fue un trabajo en equipo. Roberto extendió su mano hacia Manuel. «Te debo una, amigo. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo». Era la primera vez que Manuel interactuaba realmente con uno de sus vecinos desde su regreso. Antes, habría evitado la conversación, ansioso por volver a su soledad. Pero ahora se encontró charlando con Roberto, aceptando su invitación para visitar su rancho algún día, incluso sonriendo ante sus bromas. Cuando Roberto se marchó con su vaca, Manuel se acercó a Tormenta y apoyó su frente contra la del caballo. «Gracias», susurró, «no solo por lo de ayer, por todo». El invierno continuó su curso, pero algo había cambiado en el rancho. Manuel comenzó a recibir visitas ocasionales de Roberto y otros vecinos, curiosos por conocer al veterano y su extraordinario caballo. La noticia del rescate se había extendido por la comunidad, transformando al solitario excombatiente y al temido Mustang salvaje en algo parecido a héroes locales. Para Manuel, esas interacciones seguían siendo un desafío, pero ya no parecían imposibles como antes. Y cada vez que la ansiedad amenazaba con abrumarlo, Tormenta estaba allí. Una presencia tranquilizadora que le recordaba que ya no estaba solo. Con la llegada de la primavera, el rancho experimentó una transformación que iba más allá del simple cambio de estación. La nieve que había cubierto los campos durante meses comenzó a derretirse,
revelando brotes verdes que surgían tímidamente de la tierra húmeda. Los árboles, antes desnudos y grises, se adornaban con pequeñas yemas que prometían hojas nuevas y, con ellas, un nuevo comienzo. Manuel observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud. Hacía años que no prestaba atención a los ciclos de la naturaleza, demasiado atrapado en sus propios recuerdos oscuros para notar la belleza que lo rodeaba. Ahora, sin embargo, se encontraba maravillándose ante el vuelo de los pájaros que regresaban de sus migraciones invernales o deteniéndose para examinar las primeras flores silvestres que salpicaban los pastizales. ¿Ves eso, Tormenta?, y le decía al caballo mientras caminaban juntos por los campos reverdecidos. La vida siempre encuentra su camino de vuelta. Tormenta, que parecía disfrutar especialmente de la primavera, trotaba junto a Manuel con una energía renovada. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol primaveral y sus movimientos eran más libres y fluidos que nunca. Ocasionalmente se alejaba para galopar en círculos amplios, como celebrando la amplitud de espacio y la tibieza del aire, pero siempre regresaba al lado de Manuel, como si quisiera asegurarse de que compartían la misma alegría. El rancho también mostraba signos de revitalización. Manuel había comenzado a sembrar un pequeño huerto cerca de la cabaña, plantando tomates, pimientos, lechugas y hierbas aromáticas, herbas. El trabajo en la tierra resultaba sorprendentemente terapéutico. Hundir las manos en el suelo húmedo lo conectaba con algo primario y esencial, alejándolo de los recuerdos artificiales de la guerra y devolviéndolo a ritmos más naturales y saludables. Las visitas de Elena, la veterinaria, se habían vuelto más frecuentes, aunque ya no siempre relacionadas con la salud de Tormenta. A veces traía semillas para el huerto o libros sobre agricultura orgánica que pensaba podrían interesarle a Manuel. Otras simplemente se sentaba en el porche con él, compartiendo historias o disfrutando del silencio contemplativo que ya no resultaba incómodo entre ellos. «Nunca pensé que vería este lugar así», comentó Elena una tarde observando los cambios en el rancho. «Cuando llegaste todo parecía abandonado, como si la vida se hubiera ido». Manuel asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. «Así me sentía yo también», admitió, «como si todo estuviera muerto por dentro. Creo que el rancho solo reflejaba lo que yo era». «¿Y ahora?», preguntó ella, estudiando su rostro con interés. Manuel miró hacia donde Tormenta pastaba tranquilamente y sonrió. «Ahora ambos estamos aprendiendo a vivir de nuevo». Fue a principios de mayo cuando llegó la carta que cambiaría la dinámica del rancho. Una invitación para participar en la feria anual del condado, un evento que reunía a rancheros, agricultores y artesanos de toda la región. Roberto, su vecino, había inscrito a Manuel y a Tormenta en la exhibición ecuestre, convencido de que la historia de ambos merecía ser conocida por toda la comunidad. «No creo que sea buena idea», murmuró Manuel, leyendo la carta por tercera vez. Tormenta, como si percibiera su inquietud, se acercó y apoyó su cabeza sobre el hombro de Manuel. «Hay demasiada gente, demasiado ruido. No estamos listos para eso». Pero la idea, una vez plantada, comenzó a crecer en su mente. Quizás era precisamente lo que necesitaban, un desafío, una oportunidad para mostrar cuánto habían avanzado, no solo a los demás, sino a ellos mismos. Las semanas siguientes estuvieron dedicadas a la preparación. Manuel nunca había intentado montar a Tormenta, respetando siempre los límites del animal y permitiéndole mantener cierta independencia. Pero si iban a participar en la exhibición, necesitaban establecer una conexión diferente, más coordinada. El primer intento fue desastroso. Apenas Manuel puso un pie sobre el estribo, Tormenta se tensó completamente, recordando quizás antiguas experiencias traumáticas. Con un relincho de pánico, el caballo se encabritó, casi derribando a Manuel.
Está bien, murmuró Manuel, retrocediendo y levantando las manos en señal de rendición. No haremos nada que no estés listo para hacer. Durante los días siguientes, Manuel simplemente se sentó en el corral, con la silla de montar en el suelo frente a él, permitiendo que Tormenta se acercara a investigarla a su propio ritmo. Le hablaba constantemente, explicándole lo que intentaban hacer y asegurándole que nunca lo forzaría a nada que le causara miedo. Poco a poco, Tormenta comenzó a mostrar curiosidad. Olfateaba la silla, la tocaba con su hocico, incluso permitía que Manuel la colocara brevemente sobre su lomo antes de quitarla. Cada pequeño avance era celebrado con caricias y palabras de aliento. «Lo estás haciendo muy bien», le decía Manuel. «Tómate tu tiempo, no hay prisa». Finalmente, después de casi 2 semanas de paciente trabajo, llegó el momento de volver a intentarlo. Manuel colocó la silla sobre Tormenta, asegurándola con cuidado, hablándole constantemente para mantenerlo tranquilo. Luego, con movimientos lentos y deliberados, puso un pie en el estribo y se izó suavemente. Tormenta se tensó, pero no se encabritó. Manuel permaneció inmóvil sobre su lomo, apenas respirando, dándole tiempo para acostumbrarse a la sensación. Cuando sintió que el caballo comenzaba a relajarse, acarició su cuello. «Lo logramos, amigo», susurró. «Lo logramos». El día de la feria amaneció despejado y cálido, perfecto para el evento. Manuel, sin embargo, sentía una ansiedad creciente mientras cargaba a Tormenta en el remolque prestado por Roberto. El pensamiento de enfrentarse a una multitud de desconocidos hacía que su corazón latiera aceleradamente y que su respiración se volviera superficial. Era el tipo de situación que había evitado cuidadosamente desde su regreso. «Podemos hacerlo», murmuró, tanto para Tormenta como para sí mismo. «Juntos». La feria era exactamente como temía, ruidosa, abarrotada y caótica. Personas de todas las edades se movían entre puestos coloridos, atracciones y exhibiciones. El olor a comida frita, dulces y animales de granja impregnaba el aire, mezclándose con el sonido de la música, las risas y las conversaciones. Manuel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Sus manos temblaban mientras guiaba a Tormenta a través de la multitud hacia el área de exhibición ecuestre. El caballo, sin embargo, parecía sorprendentemente tranquilo, como si entendiera que su compañero necesitaba su fortaleza en ese momento. «Manuel, por aquí». La voz de Elena lo sacó momentáneamente de su espiral de ansiedad. La veterinaria se acercó, sonriendo ampliamente. «Estaba segura de que vendrías. Tormenta luce magnífico». Su presencia familiar proporcionó un ancla a la que aferrarse en medio del caos. Manuel respiró profundamente, intentando calmar su ritmo cardíaco. «No estoy seguro de poder hacer esto», confesó en voz baja. Elena puso una mano sobre su brazo. «Lo harás perfectamente. Y si en algún momento es demasiado, simplemente te vas. No hay obligación de quedarse». Sus palabras lo reconfortaron. Saber que tenía permiso para retirarse si la situación se volvía insoportable disminuyó paradójicamente su ansiedad. Cuando el anunciador llamó su nombre, Manuel montó a Tormenta con una determinación renovada. «Vamos a mostrarles lo que hemos logrado», susurró al oído del caballo mientras entraban a la pista. La pista central de la feria estaba rodeada de gradas llenas de espectadores. Cientos de ojos seguían cada movimiento de Manuel y Tormenta mientras entraban al recinto. El murmullo de la multitud creció al reconocer al veterano solitario y al caballo salvaje sobre los que tanto habían oído hablar en los últimos meses. «Y ahora, damas y caballeros», anunció una voz a través de los altavoces, «tenemos el honor de presentarles a Manuel Herrera y a Tormenta, el Mustang salvaje». Hace apenas 6 meses este magnífico animal era considerado indomable
Y el señor Herrera, recién regresado del servicio militar, buscaba soledad. Hoy nos mostrarán el extraordinario vínculo que han formado. Manuel sintió que su garganta se cerraba. No habían preparado ninguna rutina elaborada. Ni siquiera estaba seguro de que Tormenta respondería a sus comandos en un entorno tan estimulante. Todo lo que habían practicado eran movimientos básicos en la tranquilidad de su rancho, lejos de multitudes y ruidos. Tranquilo, susurró, inclinándose sobre el cuello de Tormenta. Solo somos tú y yo, como siempre. Ignora todo lo demás. El caballo movió las orejas hacia atrás, escuchando atentamente sus palabras. Manuel pudo sentir cómo los músculos de Tormenta se tensaban bajo la silla, pero el animal no se encabritó ni intentó huir. Estaba nervioso, pero confiaba en su compañero. Manuel respiró profundamente y dio la señal para comenzar. Tormenta avanzó lentamente al principio, recorriendo el perímetro de la pista mientras ambos se acostumbraban al espacio y a la presencia de la multitud. Gradualmente, Manuel lo guió hacia movimientos más complejos, cambios de dirección, pequeños trotes, vueltas precisas. Nada espectacular comparado con los jinetes profesionales, pero considerando de dónde habían partido, cada paso coordinado era un milagro. La audiencia observaba en silencio, como si percibiera la fragilidad del momento. No había aplausos frenéticos ni vítores que pudieran asustar al caballo, solo una atención respetuosa que parecía entender que estaban presenciando algo más profundo que una simple exhibición ecuestre. A medida que avanzaban, Manuel comenzó a relajarse. El mundo exterior se desvaneció gradualmente y solo quedaron él y Tormenta, moviéndose en perfecta sincronía, comunicándose a través de sutiles presiones de las rodillas, ligeros cambios en la distribución del peso, palabras susurradas. No necesitaban trucos elaborados para impresionar. La simple armonía entre ellos era suficiente. Cuando completaron su circuito final y se detuvieron en el centro de la pista, el silencio se rompió con un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación. Manuel, sorprendido, miró alrededor y vio rostros sonrientes, algunos incluso con lágrimas. No esperaba esta reacción. No habían hecho nada extraordinario y, sin embargo, la audiencia parecía profundamente conmovida. Elena lo esperaba en la salida, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Ha sido hermoso, Manuel, simplemente hermoso». «No hicimos gran cosa», respondió él desmontando con cuidado. «No entiendes», dijo ella tomando su mano. «Lo que la gente vio ahí no fueron solo trucos ecuestres. Vieron sanación, vieron esperanza, vieron que dos seres rotos pueden encontrar un camino de vuelta a la vida». Las palabras de Elena resonaron en Manuel mientras conducía de regreso al rancho esa noche, con Tormenta descansando tranquilamente en el remolque. La feria había sido agotadora para ambos, pero también sorprendentemente satisfactoria. Por primera vez desde su regreso, Manuel había interactuado con la comunidad sin sentirse como un extraño, como un fantasma entre los vivos. Los días siguientes trajeron visitantes inesperados al rancho. Algunos eran curiosos que querían ver de cerca al famoso dúo de la feria. Otros eran padres con niños que suplicaban poder acariciar al caballo mágico. Incluso hubo un reportero del periódico local que quería escribir su historia. En el pasado, Manuel habría rechazado categóricamente cualquier intrusión en su refugio. Ahora, aunque todavía se sentía incómodo con tanta atención, se encontró aceptando algunas visitas, estableciendo límites claros, pero permitiendo pequeñas conexiones con el mundo exterior. Fue durante una de estas visitas cuando ocurrió el incidente. Un grupo de escolares había venido con su maestra para conocer a Tormenta, como parte de un proyecto sobre animales. Manuel había acordado una breve visita, permitiendo que los niños observaran al caballo desde una distancia segura, mientras él explicaba cómo cuidaba de él.
Todo iba bien hasta que uno de los niños, entusiasmado, se escabulló del grupo y corrió hacia Tormenta agitando un pequeño juguete brillante. El movimiento repentino y el objeto desconocido alarmaron al caballo, que retrocedió violentamente, relinchando de miedo. ¡Alto!, gritó Manuel, pero era demasiado tarde. Tormenta, presa del pánico, se encabritó y salió galopando, derribando una sección de la valla en su huida hacia los campos abiertos. La maestra rápidamente reunió a los niños, disculpándose profusamente mientras Manuel, con el corazón acelerado, observaba a Tormenta alejarse velozmente. «No se preocupe», dijo, intentando mantener la calma. «No es culpa de nadie. Pero creo que tendremos que terminar la visita por hoy». Después de que el grupo se marchó, Manuel montó en su vieja camioneta y recorrió los caminos rurales buscando algún rastro de Tormenta. El miedo crecía en su pecho con cada minuto que pasaba. ¿Y si el caballo nunca regresaba? ¿Y si, asustado y confundido, se lastimaba o era atropellado en alguna carretera cercana? «Por favor, vuelve», murmuraba mientras escrutaba los campos verdes que parecían extenderse infinitamente bajo el sol de la tarde. Tras horas de búsqueda infructuosa, regresó al rancho cuando el sol comenzaba a ponerse, con una sensación de vacío que no había experimentado desde sus peores días tras volver de la guerra. Se sentó en el porche observando el horizonte, esperando contra toda esperanza ver la silueta blanca de Tormenta recortada contra el cielo rojizo. La noche cayó sin señales del caballo. Manuel entró en la cabaña, pero no pudo dormir. Cada crujido, cada sonido nocturno lo hacía levantarse y mirar por la ventana. Las pesadillas, que habían disminuido en los últimos meses, regresaron con fuerza. Pero esta vez no soñaba con la guerra, sino con Tormenta herido, sufriendo, llamándolo sin que él pudiera encontrarlo. Al amanecer, agotado pero incapaz de permanecer inactivo, Manuel salió nuevamente. Caminó hacia el establo vacío, sintiendo una opresión en el pecho al ver el espacio que Tormenta había ocupado. Fue entonces cuando notó un movimiento por el rabillo del ojo. Allí, en la colina más cercana, recortada contra el sol naciente, estaba la inconfundible silueta de Tormenta. El caballo permanecía inmóvil, observando el rancho desde la distancia, como evaluando si era seguro regresar. Manuel contuvo el aliento. No podía arriesgarse a asustarlo nuevamente. Con movimientos deliberadamente lentos, se sentó en el suelo, exactamente como lo había hecho meses atrás cuando intentaba ganarse la confianza del animal salvaje, y esperó. El tiempo pareció detenerse mientras hombre y caballo se observaban mutuamente a través de la distancia. Finalmente, Tormenta comenzó a descender la colina, paso a paso, acercándose cautelosamente al rancho que había sido su hogar. Manuel permaneció inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El caballo podría haberse marchado para siempre, podría haber regresado a la libertad de las montañas, pero había elegido volver. Por su propia voluntad, había elegido regresar a él. Cuando Tormenta finalmente llegó hasta Manuel, el hombre extendió lentamente su mano, el caballo la olisqueó, y luego, en un gesto que apretó el corazón de Manuel, inclinó su cabeza para apoyarla contra el pecho del veterano. Era como si intentara escuchar sus latidos, reconectarse con el ritmo familiar que lo había acompañado durante los últimos meses. «Pensé que te había perdido», susurró Manuel, permitiéndose abrazar suavemente el cuello del animal. «Pensé que esta vez te había sido para siempre». Tormenta resopló suavemente, como respondiendo a sus palabras. Su pelaje estaba cubierto de polvo y pequeños rasguños donde las ramas lo habían arañado durante su huida, pero no parecía tener heridas graves. Había sobrevivido a su noche de libertad y había elegido volver. Ese día,
Manuel canceló todas las visitas programadas y pasó horas simplemente estando con Tormenta, cepillándolo con cuidado, revisando cada rasguño, asegurándose de que estuviera bien tanto física como emocionalmente. No hablaron del incidente con Elena hasta varios días después, cuando la veterinaria vino a revisar al caballo. Tormenta siempre será en parte salvaje, comentó ella mientras examinaba los rasguños ya casi curados. No importa cuánto confía en ti o cuánto progreso hayan hecho juntos, hay una parte de él que siempre responderá al instinto de huir ante el peligro. Lo sé, respondió Manuel observando cómo Tormenta se dejaba examinar pacientemente por Elena. Cometí un error al permitir tantas visitas. No consideré cómo podría afectarle. Elena se enderezó guardando sus instrumentos. No seas tan duro contigo mismo. Ambos están aprendiendo. Lo importante es que regresó. Eligió volver a ti, y eso dice mucho sobre el vínculo que han creado. Sus palabras resonaron con Manuel. Sí, Tormenta había huido, pero también había regresado por voluntad propia. Tal vez esa era la lección más valiosa. La confianza verdadera no se trataba de control absoluto o de eliminar todas las posibilidades de miedo o error. Se trataba de crear un espacio seguro al que ambos pudieran regresar después de cada tormenta, interna o externa. A medida que el verano avanzaba, Manuel comenzó a implementar cambios en el rancho. Amplió el corral, creando un espacio más grande donde Tormenta pudiera moverse libremente. Construyó un pequeño refugio en la colina desde donde el caballo había observado el rancho aquella mañana, reconociendo que a veces ambos necesitaban distancia para sentirse seguros. Las visitas continuaron, pero ahora Manuel estableció reglas claras, grupos pequeños, sin movimientos bruscos, sin acercarse a Tormenta a menos que el caballo se aproximara primero. La gente respetaba estas limitaciones, entendiendo que no se trataba de un espectáculo, sino de un proceso de sanación que merecía respeto. Una tarde, mientras Manuel trabajaba en la cerca del huerto que había crecido considerablemente, Elena llegó con noticias que cambiarían nuevamente la dinámica del rancho. Han contactado conmigo desde el Centro de Recuperación para Veteranos, explicó, sentándose junto a Manuel en el porche. Están buscando lugares para un nuevo programa de terapia asistida con animales. Les hablé de ti y de Tormenta. Manuel frunció el ceño, inseguro. ¿Terapia? No soy terapeuta, Elena. Apenas estoy aprendiendo a lidiar con mis propios problemas. No necesitan que seas terapeuta, sonrió ella. Necesitan tu rancho, tu experiencia y, sobre todo, a Tormenta. Traerían profesionales para las sesiones terapéuticas. Tú simplemente compartirías tu historia y permitirías que otros veteranos pasaran tiempo aquí, interactuando con Tormenta bajo supervisión. La idea parecía abrumadora. Una cosa era permitir visitas ocasionales y otra muy distinta convertir su santuario en un centro terapéutico. Pero mientras observaba a Tormenta pastando tranquilamente bajo el sol del atardecer, algo dentro de Manuel se removió. Recordó cómo se había sentido al regresar, perdido, aislado, convencido de que nadie podría entender el infierno que había vivido. ¿Cuántos otros veteranos se sentirían igual ahora mismo? ¿Crees que podríamos ayudarlos?, preguntó finalmente. ¿Crees que Tormenta, que yo, podríamos hacer alguna diferencia? Elena puso su mano sobre la de él, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos meses. Ya lo estás haciendo, Manuel. Tu historia con Tormenta ha inspirado a muchas personas en el pueblo. Imagina lo que podría significar para alguien que ha vivido experiencias similares a las tuyas. Aquella noche, Manuel no pudo dormir. La propuesta de Elena lo mantenía despierto, imaginando posibilidades que meses atrás habrían parecido impensables. Finalmente, cerca del amanecer,
Salió al porche y observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban el rancho que había vuelto a la vida gracias a Tormenta y a su propio esfuerzo renovado. Su decisión estaba tomada. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Representantes del Centro de Recuperación visitaron el rancho, evaluando el espacio y discutiendo los detalles del programa. Se construyeron rampas de acceso para veteranos con movilidad reducida, se amplió el establo para acomodar a más animales y se acondicionó parte de la antigua casa del abuelo de Manuel como espacio para sesiones grupales. A lo largo de todo el proceso, Manuel observaba cuidadosamente cómo reaccionaba Tormenta a los cambios y a las nuevas personas. El caballo, para su sorpresa, parecía curiosamente adaptable, como si de alguna manera entendiera el propósito de todas estas transformaciones. «Eres más sabio que yo», le dijo una tarde mientras cabalgaban tranquilamente por los límites del rancho. «A veces creo que me salvaste tú a mí, y no al revés». El primer grupo de veteranos llegó a principios de septiembre. 5 hombres y mujeres con diferentes historias, pero con el mismo vacío en los ojos que Manuel reconocía demasiado bien. Los recibió con una mezcla de nerviosismo y determinación, consciente de que lo que estaba a punto de compartir con ellos iba más allá de simples técnicas de equitación. «No soy terapeuta ni experto en nada», comenzó, mientras el grupo se reunía en el corral donde Tormenta observaba con curiosidad. «Hace un año estaba tan perdido como cualquiera de ustedes. Las pesadillas, los flashbacks, el sentimiento de que ya no encajas en ninguna parte, los conozco todos». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No puedo prometer que esto sea una cura mágica. Lo que sí puedo decirles es que este caballo me enseñó algo que ningún médico o medicamento pudo, que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar si encuentras una razón para seguir adelante, un vínculo que te recuerde que todavía eres capaz de sentir algo más que dolor». Los veteranos escuchaban en silencio, algunos escépticos, otros esperanzados. Manuel los invitó a acercarse lentamente a Tormenta uno por uno, respetando el espacio del animal y permitiendo que fuera él quien decidiera el nivel de interacción. Para sorpresa de todos, especialmente de Manuel, Tormenta parecía tener un sexto sentido para identificar a quien más necesitaba conexión. Se acercó particularmente a una joven marine que apenas había hablado desde su llegada, inclinando su cabeza hacia ella como invitándola a tocarlo. Cuando la mano temblorosa de la joven finalmente hizo contacto con el suave pelaje blanco, algo cambió en su expresión. Por un instante fugaz, el dolor en sus ojos dio paso a una chispa de asombro, el mismo que Manuel había sentido aquel día cuando Tormenta se acercó a él por primera vez. «Es increíble», susurró ella, con la voz ronca por el desuso. «Es como si supiera». En las semanas siguientes, el rancho cobró vida de una manera que Manuel nunca hubiera imaginado. El programa de terapia con animales se estableció formalmente, con sesiones 3 veces por semana. Cada grupo de veteranos permanecía durante 15 días, tiempo suficiente para establecer una conexión, pero no tanto como para crear dependencia. Los resultados, aunque preliminares, eran prometedores. La joven marine, cuyo nombre era Gabriela, había experimentado el cambio más notable. De apenas hablar al principio, ahora pasaba horas junto a Tormenta, cepillándolo y susurrándole cosas que nadie más podía escuchar. Manuel reconocía en ella el mismo proceso que él había vivido, la lenta pero firme reconexión con el mundo a través del vínculo con un ser que no juzgaba, no exigía explicaciones y aceptaba el silencio como una forma válida de comunicación. «Es como si pudiera decirle cosas que nunca le he dicho a nadie», le confesó Gabriela a Manuel una tarde, mientras ambos observaban a Tormenta pastar tranquilamente.
Cosas sobre Afganistán, sobre lo que vi allí, sobre lo que hice. Manuel asintió, comprendiendo perfectamente. Tormenta tiene ese don. No sé cómo, pero parece entender el peso que cargamos. Y de alguna manera, cuando estás con él, ese peso se hace un poco más liviano. ¿Crees que alguna vez desaparece del todo?, preguntó ella con la mirada fija en el horizonte. Manuel reflexionó antes de responder. No desaparece, pero cambia, como una cicatriz. Al principio duele, sangra, te consume. Con el tiempo, se convierte en una marca que llevas contigo, que forma parte de ti, pero que ya no te define completamente. Gabriela lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Quiero creer eso. Lo creerás, respondió Manuel con suavidad. Un día te despertarás y te darás cuenta de que has pasado horas, quizás un día entero, sin que el dolor sea lo primero en tu mente. Conversaciones como esta se volvieron frecuentes en el rancho. A veces con Gabriela, otras con Michael, un ex soldado que había perdido una pierna en una explosión, o con Teresa, una enfermera militar que había visto demasiada muerte y sufrimiento. Cada uno encontraba en Tormenta y en Manuel algo que resonaba con su propia experiencia, un puente hacia la sanación que los tratamientos convencionales no habían logrado proporcionar. Para Manuel, estas interacciones eran tan terapéuticas como para los participantes del programa. Cada historia compartida, cada pequeño avance que presenciaba, le recordaba su propio camino y lo fortalecía en su convicción de que había tomado la decisión correcta al abrir su rancho y su vida a otros. Una tarde, mientras el grupo trabajaba con los terapeutas en la casa principal, Manuel aprovechó para llevar a Tormenta a un largo paseo por los límites más alejados del rancho. Necesitaban ese tiempo a solas para reconectar y recargar energías después de días intensos de trabajo con los veteranos. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así, le dijo al caballo mientras cabalgaban tranquilamente por un sendero bordeado de árboles. Tú y yo, ayudando a otros a encontrar su camino. Tormenta resopló suavemente, como si entendiera y compartiera la reflexión de Manuel. El vínculo entre ellos se había profundizado de maneras que Manuel nunca había anticipado. Ya no eran simplemente un hombre y su caballo. Eran compañeros, socios en una misión que había dado nuevo sentido a ambas vidas. Al regresar al rancho, encontraron a Elena esperándolos. Había traído provisiones médicas para los caballos y se había quedado conversando con los terapeutas sobre el progreso del programa. Su presencia en el rancho se había vuelto cada vez más frecuente, y Manuel se sorprendió a sí mismo buscando excusas para prolongar sus visitas. «Deberías quedarte a cenar», le dijo mientras desencillaba a Tormenta. Teresa preparó estofado suficiente para un regimiento. Elena sonrió, esa sonrisa cálida que iluminaba sus ojos y hacía que Manuel sintiera un cosquilleo en el estómago que no había experimentado en años. «Me encantaría, pero antes necesitamos hablar de algo». Su tono serio alertó a Manuel. «¿Pasa algo con Tormenta?» «No, no es eso», lo tranquilizó Elena. «Es sobre el programa. Ha llamado la atención del Centro Estatal de Veteranos. Quieren venir a evaluarlo oficialmente para considerar una expansión a nivel regional». Manuel sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. «Eso es bueno, ¿no?» «Es excelente», confirmó Elena. «Pero significaría cambios importantes. Más personal, más caballos, posiblemente ampliar las instalaciones. Tu rancho podría convertirse en un centro de referencia para toda la región». La perspectiva era abrumadora. Manuel miró a su alrededor, al rancho que había heredado de su abuelo y que ahora apenas se parecía a aquel lugar abandonado al que había regresado tras la guerra. En menos de un año,
Había pasado de buscar aislamiento a estar en el centro de un proyecto que podría ayudar a cientos de veteranos como él. No sé si estoy preparado para algo así, confesó. Elena se acercó y tomó su mano. Nadie está pidiéndote que tomes una decisión ahora. Solo quería que lo supieras para que puedas considerarlo. Esa noche, durante la cena comunal en la casa principal, Manuel observó a los veteranos interactuando entre sí y con el personal. Risas ocasionales rompían el ambiente, señal de que la sanación estaba en marcha. Gabriela, sentada junto a Michael, incluso sonreía mientras él contaba una anécdota sobre su primer encuentro con Tormenta. Juro que ese caballo me miró directamente a los ojos y decidió que era un caso perdido, bromeó Michael. Se dio la vuelta y fue directo hacia Teresa. Tormenta sabe reconocer cuando alguien está listo, respondió Teresa, guiñándole un ojo. Solo te estaba dando tiempo. Manuel intercambió una mirada con Elena, quien le sonrió desde el otro lado de la mesa. Había algo especial en presenciar estas pequeñas victorias cotidianas, estos momentos de normalidad arrebatados al trauma y al dolor. Después de la cena, mientras los demás se retiraban a sus habitaciones, Manuel y Elena salieron al porche. La noche era clara, con un cielo estrellado que se extendía infinitamente sobre el rancho silencioso. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando su expresión contemplativa. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió él. Hace un año estaba convencido de que mi vida había terminado, que solo me quedaba existir en este rincón olvidado hasta que el tiempo me borrara. ¿Y ahora? ¿Y ahora?, lo animó Elena cuando su voz se apagó. Manuel se volvió hacia ella, permitiéndose por primera vez expresar en palabras lo que había estado sintiendo durante meses. Ahora tengo un propósito, tengo un compañero en Tormenta, tengo este rancho que vuelve a estar vivo, y te tengo a ti. Las últimas palabras salieron casi en un susurro, pero en el silencio de la noche resonaron con claridad. Elena lo miró, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. Siempre me has tenido, Manuel, respondió suavemente. Desde el principio. El momento quedó suspendido entre ellos, cargado de posibilidades. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Manuel se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más seguro. Cuando se separaron, ambos sonreían. Los días que siguieron al beso en el porche trajeron una nueva dimensión a la vida de Manuel. Su relación con Elena florecía con la misma naturalidad con la que la primavera había transformado el rancho meses atrás. No había prisas ni expectativas, solo la cómoda certeza de dos personas que habían encontrado algo valioso en el otro y estaban dispuestas a explorarlo con paciencia. Mientras tanto, los preparativos para la visita del Centro Estatal de Veteranos avanzaban. Manuel, con la ayuda de los propios participantes del programa, se dedicó a mejorar las instalaciones, documentar los procedimientos y organizar la información sobre los resultados obtenidos hasta el momento. La fecha se fijó para finales de octubre, lo que les daba poco más de un mes para prepararse. Una tarde, mientras Manuel y Michael trabajaban en la construcción de una nueva rampa de acceso, el exsoldado le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Nunca has pensado en regresar? Manuel dejó de martillar y miró a Michael confundido. ¿Regresar a dónde? Al servicio, aclaró Michael. Como asesor, instructor, algo así. Con tu experiencia y lo que has logrado aquí, podrías ayudar a muchos más. La idea nunca había cruzado la mente de Manuel. Desde su baja médica, había considerado esa parte de su vida como definitivamente cerrada, un capítulo terminado que era mejor no revisitar. No creo que sea lo mío, respondió finalmente. Allí dentro hay demasiadas sombras para mí. Michael asintió, comprendiendo.
Solo decía: a veces el mayor impacto se logra desde adentro del sistema. La conversación quedó ahí, pero las palabras de Michael persistieron en la mente de Manuel durante días. Era egoísta querer mantener su santuario, su pequeño rincón de paz, en lugar de reintegrarse a la institución donde potencialmente podría ayudar a más personas. ¿O era sabiduría reconocer sus propios límites y trabajar dentro de ellos? Estas reflexiones se vieron interrumpidas por un acontecimiento inesperado. Una mañana, mientras todos desayunaban, escucharon el sonido de vehículos aproximándose al rancho. Manuel salió al porche y vio 3 camionetas oficiales del gobierno estatal estacionando frente a la casa principal. «Creí que no vendrían hasta finales de octubre», murmuró Elena, que había llegado a su lado. De los vehículos descendieron 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos formalmente y con expresiones serias. El que parecía liderar el grupo se acercó a Manuel extendiendo su mano. «Señor Herrera, soy el Dr. Reynolds, director del Programa Estatal de Rehabilitación para Veteranos. Espero que no le moleste nuestra visita anticipada. Queríamos ver el funcionamiento del programa en su estado natural, no en una presentación preparada». Manuel estrechó su mano, ocultando su nerviosismo. «Por supuesto, sean bienvenidos. Estamos en plena sesión matutina, así que pueden observar todo el proceso». Los funcionarios se distribuyeron por el rancho, tomando notas, haciendo preguntas al personal y a los participantes, observando las interacciones con los animales. Su presencia alteró inevitablemente la dinámica habitual. Pero Manuel se sorprendió al ver cómo los veteranos, incluso los más retraídos, hablaban abiertamente sobre su experiencia en el programa. «Este lugar me salvó la vida», escuchó decir a Teresa mientras conversaba con una de las evaluadoras. «Llevo 15 años en terapia, he probado todos los medicamentos disponibles y nunca había sentido que alguien realmente entendiera lo que pasaba dentro de mí hasta que vine aquí». Gabriela, quien trabajaba con Tormenta en el corral, permitió que el Dr. Reynolds observara su sesión. El caballo, como siempre, parecía intuir la importancia del momento y se mostraba especialmente receptivo y tranquilo. «Es extraordinario», comentó el doctor a Manuel, quien se había acercado. «La conexión entre ambos es palpable. ¿Cómo logra que el animal responda así?» Manuel sonrió. «No es algo que yo haga, doctor. Es Tormenta. Tiene una sensibilidad especial para detectar el dolor y responder a él. Creo que reconoce en ellos lo que una vez vio en mí». A mediodía, los funcionarios pidieron reunirse en privado con Manuel y Elena. El corazón de Manuel latía acelerado mientras entraban en la pequeña oficina que habían habilitado en la casa principal. A pesar de los testimonios positivos que había escuchado, no podía evitar temer que encontraran deficiencias, que consideraran que su aproximación era demasiado informal o insuficientemente científica. «Señor Herrera», comenzó el Dr. Reynolds, «hemos quedado impresionados con lo que ha logrado aquí. Los resultados son evidentes y el enfoque integrado que han desarrollado es innovador y efectivo». Manuel exhaló aliviado, pero la expresión del doctor seguía siendo seria. «Sin embargo», continuó, «para que este programa pueda expandirse y recibir fondos estatales completos, necesitaríamos implementar ciertos ajustes». «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó Elena, su voz revelando preocupación. El doctor consultó sus notas. «Protocolos estandarizados, personal certificado a tiempo completo, instalaciones que cumplan con todas las normativas estatales y, por supuesto, supervisión directa del centro estatal». «Eso suena más a una absorción que a una colaboración», observó Manuel. «Preferimos verlo como una profesionalización», respondió una de las mujeres del equipo. «Lo que han construido es valioso, pero para llevarlo al siguiente nivel necesita estructura, respaldo científico,
metodologías verificables. Manuel sintió que algo se cerraba en su pecho. Lo que describían sonaba exactamente como el tipo de institución impersonal de la que él mismo había huido después de su baja. Lugares donde los veteranos eran casos clínicos más que personas, donde los protocolos importaban más que las conexiones humanas. ¿Y si no aceptamos estos cambios?, preguntó finalmente. El doctor Reynolds pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Bueno, podrían continuar como hasta ahora, a pequeña escala, con financiación limitada, pero estarían renunciando a una oportunidad extraordinaria. Piénselo, señor Herrera. Cientos de veteranos beneficiándose de su modelo, reconocimiento estatal, recursos prácticamente ilimitados. Y Tormenta, intervino Elena. ¿Qué pasaría con él en este nuevo esquema? La pregunta pareció desconcertar al equipo. Finalmente, la mujer que había hablado antes respondió: tendríamos que evaluar qué animales cumplen con los criterios establecidos para el programa. No podemos basar una terapia en la peculiar sensibilidad de un solo caballo. Manuel intercambió una mirada con Elena. Ambos sabían lo que eso significaba. En el modelo que proponían, Tormenta sería solo uno más entre docenas de caballos, seleccionados según criterios técnicos, sin reconocimiento de lo que lo hacía especial: su historia compartida de trauma y recuperación, su intuición única, su capacidad para conectar precisamente porque él también había estado roto. Necesitamos tiempo para considerar su propuesta, dijo Manuel finalmente. Es una decisión importante que afecta a muchas personas y animales. El doctor Reynolds asintió. Por supuesto. Tienen hasta fin de mes para comunicarnos su decisión. Mientras tanto, redactaremos un informe preliminar con nuestras recomendaciones. Cuando los funcionarios se marcharon, Manuel se sentó en el porche, observando cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Elena se sentó a su lado, tomando su mano en silencio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Los días siguientes a la visita del centro estatal fueron de intensa reflexión para Manuel. Durante las mañanas, continuaba con las rutinas del programa, observando las interacciones entre los veteranos y los animales, especialmente con Tormenta. Por las tardes, se reunía con Elena y los terapeutas para discutir los pros y contras de la propuesta oficial. Las noches las pasaba en soledad, caminando por el rancho bajo las estrellas, intentando aclarar sus pensamientos. Una semana después de la visita, Manuel decidió hablar directamente con los participantes del programa. Los reunió en la sala común después de la cena y les explicó la situación sin rodeos. El centro estatal quiere ampliar lo que hacemos aquí, les dijo. Más recursos, más personal, más veteranos atendidos, pero habría cambios importantes, más estructura, más protocolos, menos de lo que hace que este lugar sea especial. Los veteranos escucharon en silencio, algunos asintiendo como si hubieran anticipado algo así. Quiero saber qué piensan ustedes, continuó Manuel. Al fin y al cabo, este programa es tanto suyo como mío. Michael fue el primero en hablar. ¿Recuerdas cuando te pregunté si habías considerado volver al servicio? Creo que entiendo mejor por qué dudabas. A veces los sistemas que intentan ayudarnos terminan deshumanizándonos. Teresa asintió. He estado en programas estatales antes. Son eficientes, bien intencionados, pero impersonales. Aquí me siento como una persona, no como un caso clínico. Gabriela, quien rara vez participaba en discusiones grupales, sorprendió a todos al levantar la mano. Si este lugar se hubiera parecido a una institución más, nunca habría aguantado el primer día, dijo con voz suave pero firme. Lo que funciona aquí es precisamente lo que ellos quieren cambiar. Uno a uno,
Los veteranos compartieron sus pensamientos. Aunque reconocían el valor de llegar a más personas como ellos, temían que la esencia de lo que había hecho que el programa funcionara para ellos se perdiera en la transición. ¿Y qué hay de Tormenta?, preguntó finalmente Gabriela, mirando directamente a Manuel. ¿Qué pasaría con él? La pregunta fue como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas de silencio. Todos sabían lo especial que era el vínculo entre Manuel y Tormenta y cómo ese vínculo había sido el catalizador de todo lo demás. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Salió de la cabaña y caminó hasta el establo donde Tormenta descansaba. El caballo levantó la cabeza al sentir su presencia, sus ojos brillantes en la penumbra. «¿Qué hacemos, amigo?», susurró Manuel, acariciando el suave cuello del animal. «¿Qué es lo correcto?». Como tantas veces antes, la presencia silenciosa de Tormenta parecía ofrecerle claridad. Manuel recordó el día en que lo había comprado en la subasta, un impulso nacido del reconocimiento mutuo de dos almas heridas. Recordó las largas noches de pesadillas, los días de paciencia infinita, mientras construían su confianza paso a paso. La primera vez que Tormenta permitió que lo tocara, el día en que el caballo eligió regresar al rancho en lugar de huir hacia la libertad. «Todo comenzó contigo», murmuró. «Tú me mostraste el camino de vuelta». Al amanecer, Manuel ya había tomado su decisión. Llamó al Dr. Reynolds y concertó una reunión para esa misma tarde. Luego buscó a Elena, quien había pasado la noche en la casa principal. «He decidido declinar la oferta del centro estatal», le dijo directo y sin vacilaciones. Elena lo estudió con atención. «¿Estás seguro? Es una oportunidad importante». «Lo es», asintió Manuel, «pero no es nuestro camino. Lo que hacemos aquí funciona precisamente porque es pequeño, porque es personal, porque cada veterano es visto y escuchado como individuo, y porque Tormenta no es solo un caballo de terapia, es el corazón de todo esto». Una sonrisa de comprensión iluminó el rostro de Elena. «Pensaba exactamente lo mismo, pero quería estar segura de que tú también lo veías así». El Dr. Reynolds llegó puntualmente, acompañado por una de las evaluadoras que había estado en la visita anterior. Manuel los recibió en el porche, donde había dispuesto sillas y una jarra de limonada casera. «Dr. Reynolds, agradezco sinceramente su interés en nuestro programa», comenzó Manuel. «Es un honor que consideren que lo que hacemos aquí merece ser expandido. Sin embargo, después de mucha reflexión, debo declinar su propuesta». El doctor pareció genuinamente sorprendido. «Señor Herrera, quizás no ha entendido la magnitud de lo que estamos ofreciendo. Hablamos de millones en financiación, de alcanzar potencialmente a cientos de veteranos cada año». «Lo entiendo perfectamente», respondió Manuel con calma, «pero he aprendido que hay cosas que no pueden escalarse sin perder su esencia. Este programa funciona porque es íntimo, porque cada persona que viene aquí es tratada como un individuo único, porque hay espacio y tiempo para establecer conexiones genuinas». Manuel hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «La sanación verdadera no puede estandarizarse, doctor. No puede reducirse a protocolos o métricas. Ocurre en momentos pequeños, en conexiones que no pueden forzarse o acelerarse, y a veces, como en el caso de Tormenta, en vínculos que desafían toda explicación científica». La evaluadora, que había estado tomando notas, levantó la vista. «Entonces, ¿qué propone como alternativa?». Manuel había pensado cuidadosamente en esto. «Propongo un modelo diferente. En lugar de convertir este rancho en una institución más grande, podríamos utilizarlo como centro de formación para pequeños programas similares. Ranchos, granjas, establos en toda la región que quisieran implementar nuestra filosofía a su propia escala. Un modelo de franquicia,
pero manteniendo la autonomía de cada centro, reflexionó el doctor Reynolds, intrigado a pesar de su evidente decepción. Exactamente, confirmó Manuel. Cada lugar tendría su propio Tormenta, su propia Elena, su propio yo. Personas comprometidas con la sanación auténtica, no con cumplir cuotas o protocolos. La reunión se extendió por horas mientras refinaban la idea. Aunque no era lo que el centro estatal había venido a buscar, la pasión de Manuel y la lógica de su propuesta comenzaron a ganar terreno. Finalmente, el doctor Reynolds accedió a presentar el concepto alternativo a sus superiores. No puedo prometer nada, advirtió, pero hay mérito en lo que sugiere. Cuando los funcionarios se marcharon, Manuel se dirigió al corral donde Tormenta pastaba tranquilamente. El sol de la tarde bañaba su pelaje blanco con tonos dorados, haciendo que pareciera brillar contra el fondo verde de los campos. «Lo logramos, amigo», dijo, acercándose al caballo que levantó la cabeza al reconocerlo. «Encontramos nuestro propio camino». Tormenta se acercó, apoyando su cabeza contra el hombro de Manuel, en ese gesto que se había vuelto tan familiar entre ellos. Manuel pasó su brazo alrededor del cuello del animal, sintiendo el calor y la fuerza de su presencia. Un año atrás, había sido un hombre roto comprando un caballo salvaje en un impulso desesperado. Hoy era alguien que había encontrado su propósito, su lugar en el mundo, y algo aún más valioso: la capacidad de confiar y ser confiado, de sanar y ayudar a otros a sanar. «Sabes», dijo Elena, que se había acercado silenciosamente y ahora estaba a su lado, «cuando pienso en todo lo que ha pasado desde que traje esas vitaminas para Tormenta el primer día, parece casi imposible». Manuel sonrió, extendiendo su brazo libre para incluirla en el abrazo. No fue imposible. Solo necesitábamos encontrarnos en el momento adecuado. Mientras el sol descendía en el horizonte, los tres permanecieron juntos, siluetas recortadas contra el cielo dorado del atardecer. A lo lejos, las risas de los veteranos llegaban desde la casa principal, junto con el sonido de música y conversaciones animadas. El rancho, que una vez había estado tan silencioso como el corazón de Manuel, ahora pulsaba con vida y esperanza. Y en el centro de todo estaba Tormenta, el caballo salvaje que nadie había querido, ahora convertido en símbolo de lo que era posible cuando se daba una segunda oportunidad, tanto a los animales como a las personas.